Me quedé sin palabras cuando descubrí que mi prometida había puesto mi casa en venta a mis espaldas. Todo porque sus padres estaban ahogados en deudas y ella afirmaba que tu propiedad es mi propiedad. Ni de broma. Soy un hombre de 34 años que pensaba que su vida era bastante estable hace apenas unos meses. Tenía una casa que me partí el lomo para comprar, una prometida con la que me emocionaba pasar mi futuro y planes para una boda que supuestamente sería el próximo verano. Sentía que todo estaba encajando en su lugar, hasta que dejó de hacerlo. Déjenme retroceder un poco. Hace unos 5 años, logré comprar mi propia casa. No es nada del otro mundo, 3 habitaciones, un patio decente y una pequeña cochera, pero es mía. Estuve ahorrando desde mediados de mis 20, trabajando turnos extra, saltándome vacaciones y comiendo muchas más sopas Maruchan de las que cualquier ser humano debería. Pero cuando por fin me dieron las llaves, fue uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida. Recuerdo estar de pie en la sala vacía pensando, yo logré esto. No crecí con mucho, así que ser dueño de una casa se sentía inmenso para mí. Adelantemos unos años y conocí a Carla, obviamente, no es su nombre real. Hicimos clic bastante rápido. Es divertida, extrovertida y el tipo de persona que ilumina el lugar. Al menos, así parecía cuando empezamos a salir. Después de más o menos un año, se mudó a mi casa. Se sentía como el paso correcto, ¿saben? Ella no contribuía económicamente a la casa en sí. Nada de pagos de la hipoteca ni nada de eso, pero dividíamos otras cosas como la despensa y los recibos de la luz y el agua. No me importaba. Yo había comprado la casa para mí antes de siquiera conocernos, así que me parecía justo. El origen de Carla era diferente al mío. Su familia siempre había batallado con el dinero. Me contaba historias sobre cómo topaban las tarjetas de crédito solo para salir adelante y cómo sus padres siempre hacían malabares para mantenerse a flote. Me sentía mal por ella y su familia. Digo, todos tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Pero, con el tiempo, empecé a notar detallitos que no me cuadraban. Su mamá hacía comentarios como, «Guau, Carla, realmente te sacaste la lotería con un hombre que tiene casa propia». O su papá bromeaba sobre lo bonito que sería jubilarse sin tener una hipoteca. No le di mucha importancia en su momento. Parecía una plática inofensiva. Mirando en retrospectiva, ahora me doy cuenta de que esos comentarios eran focos rojos a los que debía haberles prestado más atención. La primera grieta real en nuestra relación ocurrió cuando Carla empezó a hablar de lo mucho que estaban batallando sus padres. O sea, llevaban años batallando, pero al parecer las cosas habían empeorado. Estaban a punto de perder su casa porque no podían seguir el ritmo de los pagos de su hipoteca. Carla estaba estresada por eso, y yo traté de apoyarla. Le ofrecí consejos, como que tal vez podrían vender su casa y mudarse a una más pequeña, o hablar con un asesor financiero. Pero Carla no parecía interesada en buscar soluciones. Solo seguía diciendo lo injusto que era, que sus padres habían trabajado muy duro y merecían algo mejor. Luego empezó a tirar indirectas, solo pequeños comentarios de vez en cuando, de que sería lindo si nosotros pudiéramos ayudarlos. Nosotros, refiriéndose a mí, por supuesto. Al principio, pensé que estaba bromeando, o sea, ¿por qué habría de ser yo responsable de los problemas financieros de sus padres? Pero entre más lo mencionaba, más me daba cuenta de que no estaba bromeando en absoluto. Para ser honesto, no sabía cómo manejarlo. Amaba a Carla, o al menos eso creía, y no quería pelear con ella por dinero, pero al mismo tiempo, no iba a sacar a sus padres del hoyo. Me partí la madre para llegar a donde estoy, y sus malas decisiones financieras no eran mi responsabilidad. Intenté explicárselo a Carla, pero ella solo se frustraba y decía que yo no entendía lo que era crecer sin nada. Esa fue la primera vez que empecé a cuestionarme si realmente estábamos en la misma sintonía sobre nuestro futuro. Las cosas se empezaron a poner raras hace unos meses. Carla estaba en su celular mucho más de lo habitual, susurrando durante las llamadas y actuando asustadiza cada vez que yo entraba al cuarto. Se ponía a la defensiva por las cosas más pequeñas, como si le preguntaba qué quería cenar. Supuse que solo era el estrés de planear la boda. Digo, planear una boda es pesado, ¿no? No la presioné al respecto porque pensé que darle su espacio era lo correcto. En retrospectiva, tal vez debí haber hecho más preguntas. Un día,
Recibí un paquete por correo de una inmobiliaria. Tenía todos estos detalles sobre la venta de mi casa. Mi casa. Al principio, pensé que tenía que ser un error o algún tipo de estafa. Pero cuando miré más de cerca, vi las fotos que incluían. Definitivamente era mi casa, hasta con los muebles de la sala. Incluso había una fecha propuesta para el cierre de venta. No entendía qué diablos estaba pasando. Esa noche, hablé del tema con Carla. Simplemente le pregunté de frente si sabía algo al respecto. En el momento en que mencioné el paquete, se puso pálida. Tartamudeó algo sobre explorar opciones para que consiguiéramos una casa más grande después de la boda. Dijo que quería que fuera una sorpresa, pero eso no tenía ningún sentido. Si nos íbamos a mudar, ¿por qué no lo hablaría conmigo primero? ¿Por qué habría una inmobiliaria involucrada sin que yo lo supiera? Algo en su explicación no me cuadraba. Así que, después de que se fue a dormir, me quedé despierto y empecé a investigar. Al día siguiente, llamé a la agencia de bienes raíces fingiendo ser el asistente de Carla. Les pregunté sobre los detalles de la venta, y lo que me dijeron me dejó completamente helado. Carla había puesto mi casa a la venta sin mi conocimiento. Les dijo que era copropietaria, lo cual era una completa mentira, e incluso había firmado documentos fingiendo ser yo. Ya tenían a un comprador con dinero en efectivo asegurado, y la venta estaba programada para cerrarse en 2 semanas. Pregunté por qué todo estaba ocurriendo tan rápido, y ahí fue cuando la última pieza del rompecabezas encajó. El agente me dijo que Carla mencionó que necesitaba el dinero con urgencia para ayudar con obligaciones familiares. Ahora todo tenía sentido. Planeaba vender mi casa para liquidar la hipoteca de sus padres. Se me revolvió el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa noche, puse todos los documentos sobre la mesa. Carla se derrumbó por completo. O sea, lloraba a mares, apenas pudiendo articular palabras. Repetía que no sabía de qué otra forma salvar a sus padres y que yo no lo entendería. Me mantuve tranquilo, no porque no estuviera furioso, sino porque no confiaba en mí mismo. Si empezaba a gritar, empeoraría las cosas. Le dije sin rodeos que lo que hizo no solo fue un engaño, sino que era ilegal. Falsificó mi firma, mintió sobre ser copropietaria e intentó vender algo que no era suyo. De eso no hay vuelta atrás. Sin embargo, su reacción me sorprendió. Después de llorar un rato, pasó a enojarse, diciendo que yo era un egoísta por no ayudar a sus padres cuando tenía tanto. Eso me dio donde más duele. Me partí el lomo para llegar a donde estoy. Nadie me regaló esta casa. Viví con presupuestos súper ajustados, dejé de salir con mis amigos y sacrifiqué años de mi vida para ahorrar para comprarla. Y ahora la mujer con la que pensé que me casaría intentaba hacerme sentir culpable por no entregársela a sus padres como si yo fuera una especie de salvador. Esa discusión duró horas. Ella daba vueltas en círculos. Un minuto me rogaba que lo reconsiderara y le diera otra oportunidad, al siguiente me acusaba de ser un desalmado. Eventualmente le dije que habíamos terminado de hablar y que tenía que irse de la casa. No quería hacer un escándalo en ese preciso momento. Así que le dije que podía quedarse unos días para ver qué iba a hacer, pero que tenía que empezar a buscar un lugar lo antes posible. Durante los siguientes días, las cosas estuvieron tensas. Ella seguía en la casa, pero casi no nos hablábamos. Yo llegaba del trabajo y me iba directo a mi cuarto, o me sentaba en el sillón con los audífonos puestos, fingiendo que no estaba ahí. Mientras tanto, ella empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Intentaba hablarme de cosas sin sentido, preparaba la cena como si aún fuéramos pareja, e incluso mencionó los planes de la boda una vez. No lo podía creer. ¿Cómo podía pensar que podríamos volver a la normalidad después de todo? Fue entonces cuando decidí que necesitaba asesoría legal. Aún no estaba seguro de si quería presentar una denuncia, pero necesitaba conocer mis opciones. Me reuní con un abogado y le expliqué todo. Como falsificó mi firma, mintió sobre ser copropietaria e intentó vender la casa a mis espaldas. El abogado no me lo pintó de color de rosa. Esto era un fraude grave. Si yo quería, podía presentar cargos penales, y Carla enfrentaría consecuencias reales. Pero también me advirtió que podría volverse un problema, especialmente si ella intentaba voltear la historia o vengarse.
Pasé unos días pensándolo. Y entre más lo pensaba, más coraje me daba. Carla no solo traicionó mi confianza. Me puso en una posición donde podría haber perdido la casa por la que tanto trabajé. ¿Qué hubiera pasado si no abría ese paquete a tiempo? ¿Qué tal si la venta se concretaba? Yo sería el que se quedaría haciendo malabares para arreglarlo todo. Todo porque quería sacar a sus padres de deudas. Para el final de esa semana, decidí denunciarla. No fue una decisión fácil, pero sentí que tenía que protegerme. No quería ser el tipo que deja que alguien lo pisotee solo porque le tiene miedo al drama. Mi abogado me ayudó a presentar el papeleo y le hice saber a Carla que había tomado medidas legales. No lo tomó nada bien. De hecho, me quedo corto, perdió la cabeza por completo. Cuando le dije lo de la denuncia, empezó a gritarme, diciendo que le estaba arruinando la vida y que me iba a arrepentir. Dijo que yo era cruel por ponerla en esta posición y que estaba eligiendo el dinero por encima del amor. Ni siquiera le respondí. Llegados a ese punto, no quedaba nada que decir. Le dije que tenía 30 días para mudarse y que habíamos terminado. Se fue furiosa a la recámara, azotó la puerta y no salió en toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté y vi que había empezado a empacar. No era mucho, solo un par de maletas, pero era un paso en la dirección correcta. Me sentí aliviado. Honestamente, solo la quería fuera de mi casa para poder seguir adelante. Pero luego las cosas se pusieron aún más raras. Como a la semana, amigos en común empezaron a mandarme mensajes preguntando qué estaba pasando. Al parecer, Carla había publicado un berrinche dramático en Facebook sobre cómo la había echado a la calle y abandonado cuando más me necesitaba. Lo hizo sonar como si la hubiera tomado por sorpresa y le hubiera arruinado la vida de la nada. Por supuesto, omitió la parte donde intentó cometer fraude y vender mi casa a mis espaldas. No estaba seguro de cómo manejarlo. Una parte de mí quería publicar todas las pruebas, capturas de pantalla, documentos, todo, y dejar que la gente viera la verdad. Pero mi abogado me recomendó no hacerlo, diciendo que podría complicar el proceso legal. Así que, en lugar de eso, fui directo al grano. Publiqué un comunicado breve y neutral: la integridad y la confianza son la base de cualquier relación. Cuando eso se pierde, no queda nada sobre lo cual construir. No era mucho, pero hizo que la gente dudara de su versión. Algunos de nuestros amigos en común se comunicaron por privado y les expliqué la situación. La mayoría me creyó de inmediato, especialmente después de mostrarles las pruebas. Unas pocas personas intentaron mantenerse neutrales, diciendo que no querían meterse en broncas. Me parece justo, supongo. Pero todo el asunto me dejó un mal sabor de boca. Claramente, Carla intentaba salvar las apariencias haciéndose la víctima, y le estaba funcionando con algunos. Creí que eso era lo peor, pero me equivoqué. Una tarde, estaba en el trabajo cuando recibí una alerta del sistema de seguridad de mi casa. Lo había actualizado recientemente, y gracias a Dios que lo hice. La alerta era una notificación de detección de movimiento en la parte trasera de mi casa. Abrí la transmisión en vivo en mi celular y me quedé con la boca abierta. Ahí, a plena luz del día, estaban Carla y su papá intentando meterse a mi casa a la fuerza. Estaban en la puerta trasera con lo que parecía ser una palanca de metal. Su papá estaba forzando la cerradura mientras Carla estaba parada sosteniendo un par de maletas deportivas. No podía creer lo que estaba viendo. No era solo un acto de desesperación al azar. Venían preparados. Planeaban llevarse algo, probablemente lo que pudieran agarrar rápido. Llamé a la policía inmediatamente y expliqué la situación. La operadora me dijo que me mantuviera en la línea mientras enviaban patrullas a mi casa. Yo me estaba volviendo loco, caminando de un lado a otro en mi oficina mientras veía la transmisión en vivo. No notaron las cámaras, así que siguieron en lo suyo, turnándose para intentar forzar la puerta. Pareció una eternidad, pero en realidad, la policía llegó bastante rápido. La cámara mostró a 2 patrullas estacionándose en mi cochera, y Carla y su papá se quedaron congelados cuando vieron las torretas encendidas. Intentaron dar excusas para zafarse, pero los policías no se tragaron el cuento. Fueron detenidos en el lugar. Cuando llegué a casa más tarde ese día, me reuní con los oficiales y rendí mi declaración.
Carla intentó decir que solo estaba ahí para recoger algunas cosas que había olvidado, pero la desmentí. Ella ya había sacado todas sus cosas semanas atrás, hasta su último calcetín. No había ninguna razón legítima para que estuviera ahí, y mucho menos con su papá y una palanca. Presenté cargos por allanamiento de morada e intento de robo. No iba a dejar pasar esto. Los oficiales parecieron tomarlo en serio, especialmente después de que les mostré las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Estaba clarísimo lo que estaban haciendo. Carla y su papá fueron arrestados y llevados a la comandancia, y pensé que eso finalmente pondría fin a todo. Alerta de spoiler, no fue así. Unos días después, recibí una llamada de Carla. Al principio, no le iba a contestar. O sea, ¿qué podría decir después de todo? Pero la curiosidad me ganó. Cuando contesté, empezó a llorar inmediatamente. Me dijo que lo sentía y que simplemente no sabía qué más hacer. Aseguró que solo intentó meterse a la fuerza porque estaba desesperada por recuperar algunas cosas con valor sentimental que había olvidado. No le creí ni un segundo. Luego soltó la bomba. Dijo que estaba embarazada. Ni siquiera supe cómo responder al principio. Después de una larga pausa, le pregunté por qué me lo estaba diciendo hasta ahora. Dijo que había tenido miedo y que no sabía cómo iba a reaccionar. Que el estrés de la ruptura y todo el rollo con sus padres la habían hecho dudar en darme la noticia. Admito que, por una fracción de segundo, me pregunté si podría ser verdad, pero algo en los tiempos no me cuadraba. Le dije tranquila pero firmemente que, si estaba embarazada, yo haría lo correcto. Me haría responsable y apoyaría a la criatura, sin duda. Pero también le dije que necesitaría la confirmación de un médico y una prueba de paternidad. Fue entonces cuando empezó a echarse para atrás. Dijo que aún no estaba lista para involucrar médicos, y que yo solo tenía que confiar en ella. Ese fue un foco rojo gigantesco. Después de todo lo que había hecho, la confianza ya no era una opción. Le dije que no estaba para juegos, y que si quería que me involucrara, tendría que demostrar lo que decía. Luego, colgué. Eso fue lo último que escuché sobre su supuesto embarazo. Cero seguimiento, cero notas médicas, nada. Solo puedo suponer que fue otro intento desesperado por manipularme. La gota que derramó el vaso llegó más o menos una semana después de su teatrito del embarazo. Recibí una carta de un abogado. Al parecer, Carla había contratado a alguien para intentar extorsionarme y sacarme dinero. La carta era absolutamente ridícula. Me acusaba de causarle daño moral por romper el compromiso y desalojarla de mi casa. También exigía una compensación económica por el tiempo que había vivido conmigo, alegando que había mejorado mi vida de formas que merecían una retribución financiera. Pero la parte más loca, la carta también exigía apoyo económico para sus padres, argumentando que yo me había beneficiado de su hija y, por lo tanto, les debía algo a cambio. Me quedé helado. Le mostré la carta a mi abogado, quien honestamente parecía estar aguantándose la risa. Me ayudó a redactar una respuesta que frenó todo el asunto en seco. Expusimos todo lo que Carla había hecho, desde el intento de fraude con la casa hasta el allanamiento, y dejamos claro que si procedían legalmente, yo los contrademandaría por daños y perjuicios, honorarios legales y difamación. No nos anduvimos con rodeos, y me aseguré de que cada palabra estuviera respaldada con pruebas. Esa carta debió haber funcionado, porque no volví a saber de Carla ni de su abogado. Esas tonterías legales se esfumaron tan rápido como empezaron, y por fin pude respirar un poco más tranquilo. Mirando hacia atrás, el intento de robo fue probablemente la parte más surrealista de toda esta pesadilla. O sea, ¿quién hace algo así? Nunca entenderé qué pasaba por la cabeza de Carla, ni por la de su papá, de hecho. Los límites a los que estaban dispuestos a llegar eran una locura. Ya no se trataba solo de la casa. Sentía que intentaban arrastrarme al fondo con ellos. He mejorado mi sistema de seguridad desde entonces y soy mucho más cuidadoso con a quien dejo entrar en mi vida. Ha sido una lección dura, pero por fin estoy empezando a sentirme yo mismo otra vez. Todavía hay mucha tela de donde cortar sobre todo este desastre, pero lo guardaré para la próxima publicación. Como siempre, gracias por leer. Escribir esto ayuda más de lo que esperaba. Muy bien, a todos. Antes de sumergirnos en la actualización,
tengo una pequeña petición. Ponemos mucho esfuerzo en encontrar estas increíbles historias para ustedes todos los días, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Si disfrutan de nuestro contenido, por favor consideren suscribirse al canal. Realmente nos ayuda a crecer y nos permite seguir trayéndoles más historias increíbles. Gracias. Ahora, pasemos a la actualización. Actualización 1. Gracias por acompañarme a lo largo de esta novela. Escribir estas publicaciones ha sido algo terapéutico, y aprecio el apoyo. Para este punto de la historia, Carla ya estaba fuera de mi casa. Había presentado la denuncia por el allanamiento y ya habíamos lidiado con la ridícula carta de su abogado, pero los efectos secundarios de todo lo que hizo no eran algo que pudiera sacudirme de la noche a la mañana. Una cosa es sacar a alguien de tu vida y otra muy distinta es lidiar con el desastre que dejan a su paso. Después del allanamiento, tuve que lidiar con las consecuencias inmediatas. Para empezar, la casa ya no se sentía igual. El intento de robo me dejó paranoico. A pesar de que cambié las cerraduras y mejoré el sistema de seguridad, no podía quitarme la sensación de que alguien iba a intentar meterse conmigo de nuevo. Estaba acostado en la cama por la noche, escuchaba un crujido o un ruido cualquiera, y mi mente iba directo a, ¿qué tal si son Carla o su papá intentando hacer otra cosa? Una de las primeras cosas que hice fue conseguir una puerta de seguridad de alta calidad e instalar más cámaras alrededor de la propiedad. Incluso pagué un extra por un servicio que monitorea las cámaras y me alerta si hay actividad sospechosa mientras no estoy en casa. Honestamente, salió caro, pero me dio algo de paz mental, la cual necesitaba desesperadamente. También empecé a notar que tanto de mi vida personal había estado ligado a Carla. Pequeños detalles me recordaban a ella todo el tiempo. La mesa del comedor donde compartimos tantas comidas, el librero que ella insistió en que organizáramos juntos, incluso el sillón donde solía maratonear sus series. Todo se sentía manchado. Terminé reacomodando muchos de los muebles e incluso me deshice de algunas cosas que ella había escogido. No se trataba de ser inmaduro o rencoroso. Simplemente necesitaba reclamar el espacio para mí. Uno de los retos más sorprendentes fue lidiar con nuestros amigos en común. El drama de Carla en Facebook había causado más daño del que pensé al inicio. Si bien la mayoría de mis amigos cercanos se pusieron de mi lado después de que compartí la verdad, hubo otros que se creyeron su historia de víctima o que no querían tomar partido. Recibí algunos mensajes que fueron muy frustrantes de leer, como, oye, no sé la historia completa, pero tal vez deberías intentar perdonarla. Ha pasado por mucho. Ese tipo de cosas realmente me molestaban. ¿Perdonarla? Cometió fraude, intentó robar mi casa, se metió a la fuerza y luego intentó manipularme con un embarazo falso. ¿Qué hay que perdonar? Lo más difícil fue perder un par de amigos que habían sido más cercanos a ella que a mí. Un tipo que conocía desde hacía años me dijo que no podía tolerar cómo la había tratado y me bloqueó después de enviarme un largo mensaje sobre cómo las relaciones se tratan de hacer sacrificios. Sinceramente, fue desconcertante. Decidí que no iba a desperdiciar mi energía intentando hacer cambiar de opinión a la gente. Si querían creer la versión de Carla, era muy su problema. Tenía a mi círculo de amigos reales que sabían la verdad y eso era suficiente para mí. Legalmente, las cosas empezaron a avanzar con los cargos que había presentado. Mi abogado me mantenía al tanto del proceso, y parecía que Carla y su papá estaban metidos en un problemón. Las grabaciones de mis cámaras de seguridad eran bastante contundentes, y los cargos por fraude inmobiliario también seguían sobre la mesa. Yo no buscaba sangre. No intentaba arruinarle la vida, pero tampoco iba a dejarla libre de culpa por lo que había hecho. Tenía que enfrentar las consecuencias. Algo que no me esperaba era la cantidad de papeleo que implicaba todo esto, entre reportes policiales, expedientes legales y correos de ida y vuelta con mi abogado. Sentía que constantemente estaba lidiando con algo nuevo. Incluso tuve que realizar una auditoría completa de los registros de propiedad de mi casa para asegurarme de que las acciones de Carla no me dejaran ningún desastre legal pendiente. Afortunadamente, todo estaba en orden, pero aún así fue un proceso agotador. Emocionalmente, estuve hecho un desastre por un tiempo. Es raro cuando estás en una relación. No te das cuenta de lo mucho que dependes de la otra persona hasta que se ha ido. A pesar de que Carla me traicionó de la peor forma posible,
había momentos en los que extrañaba los buenos ratos, nuestras bromas internas, los viajes en carretera, los fines de semana de flojera. Es difícil dejar ir esos recuerdos incluso cuando sabes que la relación era tóxica. Empecé a ir a terapia, lo cual fue una de las mejores decisiones que tomé durante todo este martirio. Hablar con alguien que no estaba involucrado, alguien que me pudiera dar una perspectiva externa, me ayudó muchísimo. Algo que mi terapeuta señaló fue la enorme culpa que yo cargaba. No culpa por terminar las cosas con Carla, sino culpa por no haber visto los focos rojos mucho antes. Me ayudó a darme cuenta de que culparme a mí mismo por sus acciones no tenía sentido. Yo no la obligué a tomar esas decisiones, y no era mi responsabilidad arreglar sus problemas. Última actualización. Hola a todos, esta probablemente será mi última actualización. Escribir todo esto ha sido una experiencia loca, pero también ha sido terapéutico. Ahora que he tenido algo de tiempo y distancia de todo el caos, creo que por fin estoy listo para cerrar el libro de este capítulo en mi vida. Así que, esto es lo que han sido estos últimos meses y lo que me llevo de todo esto. Primero que nada, hablemos del aspecto legal. Los cargos que presenté contra Carla y su papá avanzaron, y eventualmente, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía mediante un juicio abreviado. No entraré en detalles exactos porque no quiero arriesgarme a violar ningún acuerdo, pero digamos que el sistema judicial no fue nada blando con ellos. A Carla le impusieron una multa de miles de pesos y servicio comunitario obligatorio por su papel en el fraude y el allanamiento. Su papá, que estuvo más involucrado en meterse físicamente a la casa, terminó con multas similares, pero a él también le dieron libertad condicional. No me siento mal por cómo terminaron las cosas para ellos. Las acciones tienen consecuencias, y si no los hubieran atrapado en el acto, me habrían causado aún más daño. Saber que la ley los hizo responsables me dio un sentido de cierre. Nunca se trató de venganza. Se trataba de defenderme y asegurarme de que no se salieran con la suya. A nivel personal, una de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar es reconstruir la confianza. No solo en otras personas, sino en mí mismo. Durante mucho tiempo, no dejé de preguntarme cómo pude haber pasado por alto las señales. ¿Cómo no vi quién era realmente Carla? La verdad es que no es tan sencillo. Las personas manipuladoras no muestran su verdadera cara de golpe. Ponen a prueba los límites, los empujan poco a poco y disfrazan su egoísmo como amor o preocupación. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre la relación. Y algo de lo que me he dado cuenta es que Carla no era solo una mala pareja. Era una manipuladora maestra. Sabía exactamente cómo hacerme dudar de mí mismo y hacerme sentir que yo era el que necesitaba cambiar o ceder. Mirando hacia atrás, puedo ver muchísimos momentos donde cruzó la línea. Pero en su momento, lo dejé pasar porque ella me importaba. Esa es la parte que más duele. Me importaba alguien que me veía como una herramienta para su propio beneficio. Si hay un consejo que le daría a cualquiera que esté leyendo esto, es que presten atención a cómo alguien maneja sus límites. ¿Los respetan o empujan contra ellos? ¿Están dispuestos a tener conversaciones honestas, o te hacen sentir culpable y te manipulan para que hagas lo que ellos quieren? Los límites no solo sirven para mantener a raya a los demás. Están ahí para protegerte y evitar que te pierdas a ti mismo. Gracias por acompañarme a lo largo de todo esto. Escribirlo ha sido todo un viaje y estoy agradecido de tener este espacio para compartirlo.